¿Te has imaginado alguna vez encontrarte con un hombre incontrolable, encadenado entre los muertos, gritando día y noche? Poca gente lo sabe, pero fue precisamente en este sombrío escenario donde Jesús reveló un poder capaz de sacudir una ciudad entera. Lo que sucedió después fue tan inesperado e impactante que aún plantea preguntas sin respuesta. ¿Te has imaginado alguna vez llegar a un lugar donde el silencio no trae paz, sino miedo? Eso fue exactamente lo que sucedió cuando Jesús desembarcó en la región de los Gerasenos. A primera vista, parecía una travesía más, pero allí se encontraría con una presencia inquietante, un hombre rechazado y olvidado, viviendo entre las tumbas. El escenario era sombrío, casi cinematográfico, como si el entorno mismo estuviera preparado para una confrontación más allá de la comprensión humana. La región de los Gerasenos no era un destino turístico ni un lugar acogedor. Al contrario, estaba marcada por el aislamiento, el miedo y las historias aterradoras sobre un hombre que vivía fuera del control de la sociedad. Este hombre no solo vivía entre las tumbas, sino que también representaba un misterio y un desafío que nadie se atrevía a afrontar. El mero hecho de estar allí ya revelaba que algo extraordinario estaba a punto de suceder, pero el detalle más intrigante no era solo la presencia del poseído, sino la reacción inesperada que surgiría a la llegada de Jesús. El contraste entre la oscuridad de aquel lugar y la silenciosa autoridad del Mesías transformaría por completo la atmósfera, y lo que parecía un simple encuentro con un extraño perturbado, revelaría un secreto aún más impactante, abriendo camino a una revelación que nadie podría ignorar. ¿Alguna vez imaginaste a alguien tan fuerte y fuera de control, que ninguna cadena podría contenerlo? Este hombre vivía entre las tumbas, gritando sin parar, día y noche, aterrorizando a todo aquel que se atreviera a acercarse. Todo el pueblo le temía, pues ni siquiera los guardias podían contenerlo. Se había convertido en un símbolo de la desesperación humana, una vida perdida que nadie podía salvar. Para los residentes, su existencia era una amenaza constante e insalvable. La gente lo intentó todo, encadenarlo, aislarlo, apartarlo de la sociedad, pero nada funcionó. Su fuerza era inexplicable, y cada intento de encarcelamiento fracasaba. Este hombre luchó, rompió sus cadenas, y regresó a vagar solo entre las tumbas. Era como si llevara dentro algo que el mundo físico no podía controlar. El miedo que provocaba era tan grande como la sensación de impotencia que sentía la ciudad. Pero lo que todos veían como una causa perdida, Jesús lo vio como una oportunidad de liberación. Mientras la ciudad huía, Él se acercó con calma y autoridad, trayendo una esperanza que nadie más creía existente. Y en ese momento, ante la presencia de Cristo, sucedió lo improbable. En lugar de violencia, hubo rendición, y lo que se reveló a continuación fue mucho más aterrador que la fuerza del hombre. ¿Sabías que este hombre atormentado estaba poseído no solo por un espíritu, sino por toda una legión? Cuando cayó de rodillas ante Jesús, la escena dio un giro inesperado. En lugar de atacar, se sometió de inmediato. Los espíritus que controlaban su vida reconocieron una autoridad mucho mayor. Fue un enfrentamiento silencioso, pero tenso. Ese momento reveló que no se trataba de un caso común de posesión. El término legión no fue casual. En el Imperio Romano, una legión representaba a miles de soldados organizados y poderosos. Imaginen, entonces, la intensidad del tormento que este hombre enfrentaba a diario. No era un solo enemigo, sino todo un ejército dentro de él. Este detalle añade aún más peso a la historia, demostrando la magnitud del milagro que estaba a punto de ocurrir. El público circundante apenas podía creer lo que estaba presenciando. Y es precisamente en ese momento que ocurre lo inesperado. En lugar de desafiar a Jesús, la legión implora clemencia. Reconocen que no pueden resistir el poder del Mesías y hacen una petición extraña, casi absurda. La tensión aumenta pues lo que piden es inusual, y la respuesta de Cristo cambiaría por completo el curso de aquella escena. El siguiente paso revelaría algo tan sorprendente que conmocionaría a toda la ciudad. ¿Se han parado a pensar alguna vez en lo extraña que fue la petición de esa legión de espíritus? En lugar de luchar o intentar permanecer en el hombre, le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo. Era como si reconocieran su destino inevitable, pero aún así, buscaran una salida alternativa. Lo curioso es que no pidieron libertad, sino entrar en una piara de cerdos que pastaban cerca, una petición inusual, casi inquietante. Esta escena revela algo impactante. Incluso los espíritus reconocieron la autoridad de Jesús y supieron que no tenían otra opción que Él. El abismo, mencionado en la petición, era visto como un lugar de tormento y prisión, un destino que temían. Al pedir habitar en los cerdos, buscaban una forma temporal de escapar del juicio. Esta decisión, aparentemente extraña, revela mucho sobre la gravedad de la batalla espiritual que allí se libraba. Y lo más intrigante estaba por venir. En Jesús
permitió que la legión entrara en los cerdos. A partir de ese momento la narración dio un giro impactante, algo que ninguno de los presentes podría haber imaginado. Lo que sucedió ante los ojos de la ciudad transformó ese episodio en una de las historias más impactantes del Evangelio. Y el siguiente evento dejaría a todos en un estado de shock absoluto. ¿Se imaginan el impacto de ver una piara entera, unos 2000 cerdos, corriendo desbocadamente hacia un acantilado y lanzándose al mar? Eso fue exactamente lo que sucedió cuando la legión dejó al hombre y entró en los animales. La escena fue tan inesperada y dramática que causó pánico entre quienes la presenciaron. Era imposible ignorar la fuerza invisible que se había apoderado de todo. Los cerdos, poseídos por los espíritus, perdieron por completo el control y se precipitaron en masa al agua, donde se ahogaron. Para la población local, esto representó no solo una enorme pérdida material, sino también la prueba de que algo sobrenatural estaba obrando, lo que para muchos era aterrador. Para el poseído significaba libertad. La destrucción de los animales se convirtió en el símbolo visible de la victoria invisible de Cristo. Y cuando los habitantes del pueblo llegaron al lugar, se encontraron con una escena que jamás olvidarían. Por un lado, el evidente daño causado por los animales muertos. Por el otro, un hombre que antes había sido temido, ahora transformado. El contraste era tan marcado que nadie sabía cómo reaccionar. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar a la reacción del pueblo ante el poder de Jesús. ¿Han pensado alguna vez en el contraste entre el hombre que una vez fue temido por todos y el que ahora se sentaba pacíficamente a los pies de Jesús? La transformación fue tan radical que parecía imposible creer que fueran la misma persona. Antes, nadie podía controlarlo. Ahora, estaba vestido, sereno y con perfecto juicio. La escena impactó no solo por el milagro, sino por la transformación completa de su identidad. Este momento demostró que el poder de Jesús iba mucho más allá de liberar a alguien del dominio espiritual. Restauró la dignidad, la cordura, y restableció una vida que había sido completamente destruida. El hombre que antes vivía aislado en las tumbas, ahora tenía su humanidad restaurada. Era la prueba viviente de que ninguna prisión, visible o invisible, era demasiado fuerte para resistir al Mesías. Pero mientras la vida del hombre se reconstruía ante los ojos de todos, la ciudad comenzó a reaccionar de forma inesperada. En lugar de celebrar la liberación, muchos se sintieron abrumados por el miedo y la incertidumbre. El contraste entre la alegría de la transformación y la inquietud de los residentes preparó el terreno para una decisión sorprendente. Y lo que la multitud hizo a continuación cambió por completo el curso de la historia. ¿Alguna vez has imaginado ver a una multitud presenciar un milagro y, aún así, reaccionar con miedo en lugar de admiración? Esto fue exactamente lo que sucedió cuando los habitantes del pueblo se encontraron con el hombre liberado. En lugar de celebrar la transformación, se sintieron perplejos e inquietos, incapaces de comprender el poder que habían presenciado. La presencia de Jesús despertó emociones contradictorias, respeto, miedo y confusión. El pueblo, que antes temía al poseído, ahora temía al propio Mesías. La reacción de la multitud fue inesperada e incluso paradójica. Habían visto a un hombre completamente restaurado, libre de las cadenas y la posesión que lo habían atormentado durante años. Sin embargo, la intensidad del milagro y la autoridad de Jesús los intimidaron hasta el punto de pedirle que se fuera. El miedo a lo desconocido hablaba más fuerte que la gratitud, revelando la fragilidad humana ante lo sobrenatural. Incluso ante la resistencia de los habitantes del pueblo, el hombre liberado demostró algo extraordinario en gratitud y el deseo de seguir a Jesús. Pero el Mesías tenía otros planes para él, enviándolo de regreso al pueblo como testigo vivo del poder divino. Esta decisión final nos deja una profunda reflexión. A veces, el mayor milagro no es solo la liberación, sino el llamado a ser testigo y transformar a otros a través de la propia experiencia.